Sí, el término contemporáneo, a mí me remite a actualidad, ¿no? Si lo pienso, bueno, ¿qué es contemporáneo? Es lo actual. Hay quienes definen, hay teóricos que definen danza contemporánea, la danza de fines del siglo XIX, cuando la revolución en los ballets rusos con Fokine y después con Diaghilev, ¿no? Le ponen danza contemporánea. Y después viene la danza moderna. La danza moderna que a su vez los que se los coloca dentro de la danza moderna, de pronto no se llamaban danza moderna a sí mismos, ¿no? Como, bueno, no sé, Mary Bittman decía nueva danza libre. Ella se denominaba su danza en esos términos, no como danza moderna. Pasa algo, cada maestro se ha formado en determinadas técnicas, vamos a ponerle, ¿verdad? Tú, con la experiencia, con el trabajo de años, tú vas haciendo tu propio tipo de trabajo de lenguaje técnico que vas a enseñar a tus alumnos. Está en tu preparación, en los maestros que tú has tenido y en lo sólido que haya sido tu formación, que ese sistema que tú tienes te dé un resultado que sea el correcto. De eso depende la formación sólida que tú tengas y que te viene de tu maestro. Y uso de Eve, de Teresa, de Eduardo, de Raúl, de Elsa, de Miriam Berg, de Cunningham, de Limón, de Eva Lundquist, que fue una gran maestra que tuve allí también. Lo que me ha quedado como residuo de que yo he ido sacando de las experiencias que he tenido. Y que eso sale a través de cuando yo armo una clase, no pienso. Yo digo, voy a calentar. Bueno, yo me gusta mucho empezar con un suelo de relax, por ejemplo, que es un poco lo que esta chica Lundquist hacía, que es como abrir el cuerpo, despojarlo, abrir las articulaciones. Nada de coraza, nada de músculo tipo Robocop, sino trabajar desde el esqueleto, ¿sí? El músculo ayudando al esqueleto y que todo abierto, que la energía corra. Creo que yo tuve maestros que tenían por ahí una estética más parecida a los inicios de la danza, cuando en realidad se formó una técnica que se diferenció del clásico claramente, cuando se sacaron las zapatillas de punta, cuando se empezó a bailar descalzo, cuando se empezaron a tocar temas que no tenían que ver con hadas y princesas, y ahí hubo un quiebre importante. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos? Ballet, y entonces al otro le ponemos de alguna forma. Y tuve maestros que por ahí eran más de esa época, porque llegué a tener maestros que con 80 años me daban clases y sí, obviamente estaban mucho más influenciados por esa técnica que por el fly low. Y bueno, y sí, el fly low es más moderno o más contemporáneo que el Graham, sí, pero yo creo que las dos son válidas y que con las dos se hace un mejor bailarín que con una sola. Se está introduciendo tanto la palabra como los medios audiovisuales o lo que sea, y no más que el cuerpo tenga que ser el único instrumento valioso en esa representación. A veces no está ni siquiera la figura del cuerpo hoy por hoy representada en una obra de danza. ¿Cómo es eso? Entonces ahora hay una decodificación total de lo que fue, que no tiene nada que ver con los años 40, 50 o con Graham, ni siquiera con Merce Cunningham, que fue uno de los grandes decodificadores del lenguaje. Fue el primero que introdujo, ¿qué? ¿Música? Voy a mostrarles cómo usar la música de otra manera. ¿Y cómo hacía? En el momento en que los bailarines recibían la música el día del estreno, por ejemplo, y de John Cage, que ni siquiera era música para la época. También, ¿no? Por eso, en cada tiempo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, si miramos obras de Merce Cunningham, que son muy del lenguaje del cuerpo y hasta un poco neoclásico a ratos, creo que son muy contemporáneas. Es muy loco eso también.
porque era un maestro del espacio. Claramente hay como una definición de danza moderna, Isadora Duncan como el máximo exponente, ¿no? Que nace como contrapartida o en oposición a los códigos rígidos de la danza del ballet clásico. Y bueno, Isadora postula la danza en libertad, la improvisación, lo espontáneo, mostrando los sentimientos y las emociones del intérprete, ¿no? Y bueno, y siguen así, bueno, Laban que sistematiza la investigación, Mary Widmann, Kurt Joss. Y bueno, más adelante dejan un poco en el posmodernismo, no sé, dejan ya tanto los sentimientos o contar algo en el espectáculo o en la obra, lo dejan más librado al movimiento en sí, sin tener... pero también me parece que son procesos, ¿no? Que nada, que de pronto, bueno, es una manifestación, se manifiesta en determinado momento, pero es un proceso. Y yo no creo que haya sido todo también tan rígido, ¿no? Bueno, ahí entonces dejaron de lado la emoción, yo qué sé, no sé. Y ahora entonces contemporáneo, no sé si yo lo definiría es un estilo. Es todos los estilos que use cada creador. Hay tantas formas como creadores. Porque claro, contemporáneamente justamente es el gran problema del crítico, lo contemporáneo, ¿no? Porque lo contemporáneo es que la danza no se sabe mucho lo que es, que el tipo está quieto. Bueno, esa es otra de las grandes cosas. Por ejemplo, André Lepecki, que dice que actualmente la danza agotó las relaciones con el movimiento. Es decir, que igualar danza a movimiento fluido y continuo en el espacio es algo típico de la modernidad. Y que actualmente uno no necesariamente junta esas cosas. Y que una de las grandes propuestas contemporáneas es lo que él llama el acto inmóvil. Uno va a ver danza y quizás ni siquiera se encuentra con aquello que la modernidad pensaba, bueno, encontramos el medio de la danza. El medio de la danza es el movimiento. No tenemos que hablar de esto, ¿no? Lo que encontró Cunningham. No tenemos que hablar de esto, no tenemos que hablar del otro, no tenemos que hablar de cómo nos sentimos, no tenemos que hablar de nada, pero si nos movemos es danza, ¿no? Y eso es el modernismo estético, digamos. Ahora, contemporáneamente también se genera la interrogación sobre eso. Y si vos lo llevás, por lo menos yo lo llevo más allá de la lectura de esa teoría, a mi experiencia personal con la danza, yo siento eso todos los días que voy a ensayar, porque me pregunto, ¿por qué habría de moverme acá? Y creo que le pasa a muchos colegas, ¿no? Entonces pasamos por toda esta etapa conceptual, donde nos movimos poco, y creo que ahora estamos volviendo a movernos más, pero también le estamos como siempre buscando la vuelta desde el punto de vista conceptual de cómo hacemos para justificar que estamos bailando, que nos estamos moviendo. Yo creo que hay una frontera, porque hay distintos lugares desde donde vos la podés dibujar esa frontera. Uno es el que hablábamos hoy, que es de lo técnico, ¿no? De la irrupción de las técnicas somáticas en las técnicas modernas y la generación de nuevas técnicas más relajadas que tienen más que ver con un sentido de la gravedad más fuerte, ¿no? Como con, yo qué sé, la caída para Humphrey, que había generado su sistema dual de caída y recuperación, igual que Graham era contracción y relajación. La caída en Humphrey es una cosa que dista mucho de la caída del contact improvisación o del flying low, qué sé yo, como que hay cuestiones técnicas que permiten establecer esa diferencia. Escuchar muchísimo otras cosas.
no sé, pienso, ¿no? El viernes que viene estreno una obra y son todos actores, no hay ningún bailarín. Y eso también hizo que yo me pusiera en otro lugar. El lenguaje de la obra es, nunca en mi vida hice una cosa así. Entonces, hay más texto que coreografía. O sea, es como totalmente nuevo. Y eso, no me pongo en el, bueno, yo porque yo soy coreógrafo, te voy a decir lo del... ¿Qué? Y porque vos sos actor, me vas a decir... O sea, no, hay como una cuestión de sinergias que tiene que existir en la creación. En decir, lo que vos vas a aportar, yo lo voy a aportar desde otro lado. Y en esa colaboración es que construimos el espectáculo y el diálogo. Bueno, finalmente terminaron estos 30 capítulos que les presentábamos sobre la historia de la danza independiente en Uruguay. Esperamos en principio que lo hayan disfrutado, que genere discusiones, que genere también acuerdos y desacuerdos, pero algo que yo decía en el capítulo 0, allá al principio, era que se trata de una investigación científica, o sea, no estamos nosotros opinando o diciendo algo sobre X grupo, X maestro, X persona, sino simplemente relatando cuáles fueron los acontecimientos y de qué manera eso era recibido en cada momento histórico del Uruguay y afuera también, ¿no? Porque la mayoría de nuestros maestros tuvieron que viajar, arreglárselas un poco, apañarse un poco como pudieran para financiarse. Imaginen que no es lo mismo de hoy, obviamente, ya lo vimos en muchos capítulos. Bye.